Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 91. Chapter 91. Complete de Feat. Capítulo 91. Derrota completa. Cuando la fuerza vital en el cuerpo se detuvo, los restos revelaron la víctima del sacrificio utilizada para la técnica Izanagi. Uchiha Kagami levantó una ceja, ligeramente sorprendido. Fue Izetsu Blanco. Al revelar directamente la existencia de Zetsu Blanco, se profundizó la colaboración entre Obito y Nagato. Tenía sentido. Incluso Tobirama se había aliado con Orochimaru para sus planes. Espera, ¿no era cierto que incluso en la línea de tiempo original, Tobirama trabajaba con Orochimaru? Kagami giró su mirada hacia Obito. Este tipo podría haber revelado todo excepto el plan Ojo de la Luna. Al no usar su máscara y participar activamente en la batalla, Obito no parecía preocupado por revelar información. ¿Podría ser y? ¿No veía a Nagato como un peón sino como un verdadero compañero? Ridículo. Después de mojarte bajo la lluvia, rompiste el paraguas de otra persona y aún tuviste la audacia de permanecer unidos. Oye, Nagato-senpai, déjame compartirte una pequeña información. Al ver la sonrisa de Kagami desde la distancia, Obito sintió una premonición siniestra. Incluso con el cuerpo de marioneta de Nagato, su ira era palpable. Aunque Kagami no había matado a la verdadera Konan, la forma en que actuó de manera tan decisiva lo dejó en claro. Si realmente estuvieran presentes, él tampoco se contendría. ¿Qué hay que discutir ahora? La voz de Nagato era baja y llena de desprecio. Rechazas mis ideales, nos atacas, y ahora tienes más que decir. Basándome en la información que he recopilado, Kagami se rió para sí mismo, aunque era una pena que Danzo estuviera muerto. De lo contrario, podrían haberle echado la culpa. Fue nuestro querido Junior, Obito, quien conspiró para asesinar a Yaiko-senpai. ¡Qué desobediencia, Obito! Ni siquiera tienes la decencia de enviarle una carta a Kakashi, que te ha estado buscando. Los movimientos de todos los presentes se detuvieron abruptamente. ¿Qué? ¿Fue eso algo que dijiste casualmente? Obito respiró profundamente. Su control emocional post-oscurecimiento era mucho mejor que antes. Nagato está intentando sembrar discordia. Y otra cosa, y Kakashi no es mi maestro. ¿Qué tonterías estás diciendo, Uchiha Kagami? Cálmate, Obito. Zetsu, ya fuera blanco o negro, sintió un enorme dolor de cabeza. La mirada de Nagato era fría e inflexible mientras miraba a Kagami. ¿Es cierto lo que dices? Kagami asintió con convicción. Si Danzo estaba muerto y Nagato aún terminó en su camino original, ¿quién más podría ser responsable sino Black Zetsu y su grupo? Incluso si no hubiera investigado personalmente, estaba seguro de esta conclusión. ¿Con mi poder tengo que mentirte? Simplemente te compadezco, al ver que te tratan como a un tonto, por eso te lo digo. La expresión de Nagato se oscureció y una densa intención asesina lo rodeó como una bestia feroz lista para devorar. No. Se escuchó una voz nítida. El poder no es sinónimo de honestidad, Uchiha Kagami. ¿Desde cuando empezaste a creerte un hombre íntegro? Desde el interior del método del mundo de arena de hierro, Sasori habló fríamente. Nagato, Uchiha Kagami es extremadamente malicioso. Incluso con su abrumador poder, disfruta inquietando a sus oponentes con palabras. No solo caí en la trampa antes, ¿acaso olvidaste por qué Kakuzu se unió a nosotros? Los ojos de Zetsu negro se iluminaron. Cierto. Casi se dejó engañar por sus propios prejuicios. Zetsu negro habló rápidamente. Hace años, engañó al Noki en el campo de batalla, haciéndole creer que era el Hinchkriki de 9 colas. En batallas posteriores, su reputación de astuto y deshonesto se extendió, al mismo tiempo que crecía la leyenda de su separación carmesí. Según la información de inteligencia publicada por la Alianza de las Cuatro Naciones, este hombre alberga en su interior una entidad monstruosa, de una magnitud incomprensible. Manipuló a Minato amenazando a Kushina, asesinó a Orochimaru, expulsó a Jiraiya, la lista es interminable. Incluso obligó a Madara a mudarse varias veces. Es tan fácil inventar acusaciones. ¿Rebatirlas? Es una batalla cuesta arriba.
Con la explicación de Zetsu Negro y el silencio enfurecido pero digno de Obito, la furia de Nagato disminuyó. Él creyó en las palabras de Zetsu Negro. Lo más importante es que el comportamiento de Obito, normalmente agrio, como si el mundo entero le debiera algo, ahora estaba hirviendo de ira desenfrenada. Gritó: me están haciendo daño, pero me niego a rebajarme a dar explicaciones. Nagato miró fríamente a Kagami, resoplando. Basta ya de trucos infantiles, Uchiha Kagami. Kagami se acarició la barbilla sin mostrar ningún signo de vergüenza. Él simplemente estaba reflexionando. Por una vez digo la verdad y no me crees. Con un movimiento de su espada para limpiar la sangre, Kagami sacudió la cabeza con fingida decepción. No te arrepientas de esto después, Nagato-senpai. Yaiko-senpai murió de forma trágica, y aún así no lo vengarás. Deja de pronunciar su nombre. Rugió Nagato con la voz llena de ira. La marioneta del sendero Deva avanzó con las manos extendidas. Una poderosa fuerza de repulsión estalló. Las varillas negras incrustadas en su cuerpo temblaron bajo la tensión de la salida de chakra. La mirada de Kagami se volvió helada mientras agarraba su espada con fuerza. Eres un idiota. La persona que se supone que debes proteger está justo a tu lado. ¿Acaso te aseguraste de que estuviera a salvo? Nagato dudó por un momento. En el siguiente instante, una espada brilló y cortó al títere en dos. Después de ese breve esfuerzo, el cuerpo de marioneta de Sasori se hizo añicos y Zetsu, lejos de ser un combatiente, se retiró rápidamente, sin querer desperdiciar ni un solo clon de Zetsu blanco. Al final solo quedaron Kagami y Obito. Espejo, ahora tengo ojos como los tuyos, dijo Obito con calma. Hace tiempo que comprendes la crueldad de este mundo. Incluso nos advertiste a Kakashi y a mí, tal como lo hiciste con Nagato. No somos enemigos. He llegado a comprenderte. Seguramente puedes, SHHH. Innumerables espadas cayeron desde arriba, atravesando el cuerpo intangible de Obito. La densidad de los golpes le impidió terminar su frase. La expresión de Kagami se volvió más fría. Cruzando los brazos, observó a Obito en medio del torrente de espadas. Le prometí a Madara que no te mataría mientras no me provocaras. ¿Pero has olvidado algo? Te desprecio. No, te detesto. ¿Qué te da derecho a hablarme de comprensión? Paso a paso, Kagami se acercó, con su sonrisa desdeñosa torciendo sus labios. Sigues usando esa máscara, Obito. Solo eres un cobarde que huye de la realidad. Dentro de la tormenta de espadas, Obito dejó de usar su intangibilidad, permitiendo que los golpes destrozaran su cuerpo. Su objetivo era simplemente evaluar los pensamientos de Kagami, y Obito no quería revelar su liberación de Madara o el ojo izquierdo de Kamui todavía. Tampoco quería que Kagami dedujera la duración de su intangibilidad. Kagami, encontrando todo el asunto tedioso, meneó la cabeza y se dio la vuelta. Caminó en la dirección donde Kakuzu había huido. Y así, el primer intento de Akatsuki de debutar terminó en una completa derrota. Chapter 92. Chapter 92. Gozu City. Capítulo 92. Ciudad de Gozu. Jaja, ¿crees que esconder tu dinero ayudará? Uchiha Kagami arrojó al flácido Kakuzu al suelo y realizó una técnica de invocación. Kagami, mi señor, un gran gato ninja atigrado y naranja llamado Zulun apareció con la boca llena de pescado seco. El gato tragó rápidamente sus bocados, con los ojos moviéndose nerviosamente mientras observaba a Kagami de arriba abajo. Ya pesas casi 400 kilos, ¿verdad? Si empiezas a bajar el ritmo, te reemplazaré con otro gato ninja. Zulun negó con la cabeza vigorosamente. ¿Cómo pudo pasar eso, miau? Mi grasa es mi combustible. Soy el más rápido del clan. Incluso me llaman el destello naranja. Kagami sacó un trozo de papel y un bolígrafo y dibujó un mapa de ubicación. En este lugar hay una estatua de piedra. 7 árboles al sur, a 3 metros bajo tierra, encontrarás el dinero. El gato saludó con una pata. Entendido. Sus grandes ojos negros se dirigieron hacia Kakuzu. Eres tan valiente, miau, atreverte a salir en público otra vez. La tierra de la hierba, al igual que el país de la lluvia, el país de la hierba era una pequeña nación enclavada entre grandes naciones. Desde el establecimiento del sistema de una nación y una aldea, había sido asolada por guerras, especialmente tras la muerte de Hashirama. Si hay algo por lo que se elogian a los ninja de hierba es su talento para aprender, lo que significa que roban técnicas de las principales aldeas ninja debido a su falta de herencia propia. Los rumores sobre la dominación mundial de Grass Village con la caja de la felicidad definitiva probablemente eran tonterías inventadas por ellos mismos. ¿Existiría la aldea de la hierba durante la época del sabio de los 6 caminos? Kagami no sentía simpatía por esta nación, especialmente después de lo que les pasó a Karin y a su madre. Entendía el razonamiento detrás de los ideales de Nagato, simpatizaba con las luchas de las naciones más pequeñas, pero... ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Cuando Kagami abandonó la Tierra del Fuego, fue testigo de primera mano del caos que reinaba afuera.
Aunque no era completamente estéril, el estado del mundo exterior se parecía a las tierras baldías apocalípticas sobre las que había leído. Las pequeñas aldeas ninja se habían convertido en refugios para refugiados, y los shinobi rebeldes habían establecido campamentos de bandidos, proclamándose reyes de las colinas. Este era el resultado natural en un mundo donde los individuos poseían poderes extraordinarios pero no un sistema de orden. La supervivencia primitiva del más apto. La Tierra del Fuego no era una utopía, pero al menos mantenía una base de gobierno, donde los fuertes protegían a los débiles, aunque solo fuera para garantizar la producción. Durante su viaje, Kagami eliminó a varios grupos de bandidos tontos. ¿En serio, qué tan despistado puedes ser como para empezar una pelea conmigo, caminando por ahí como si fuera el dueño del lugar? Incluso los bandidos deberían tener un poco de criterio. El objetivo de Kagami era el monstruo escapado de la caja de la felicidad definitiva, que se había apoderado de la ciudad de Gozu. La criatura era inteligente y comandaba un grupo de marionetas modificadas por la caja de la felicidad definitiva para reunir individuos portadores de chakra. Para aclarar, el llamado Satori no era más que la marioneta más fuerte controlada por la caja de la felicidad definitiva. Todos estos objetos extraños, como la caja de la felicidad suprema, el Mrim y el Rikunjaku, parecían compartir la misma habilidad: controlar ejércitos de marionetas. Quizás este fue un principio fundamental del mundo shinobi. Cuanto más se acercaba Kagami a la ciudad de Gozu, menos vida sentía. Esqueletos humanos cubrían el suelo, carne podrida colgaba de los árboles y el único sonido era el graznido de los cuervos. Fue como entrar en un reino demoníaco construido sobre huesos humanos. Oye, Sukuna, ¿no te parece que esto te va bien? ¿Quizás te gustaría un castillo como este? El rey de las maldiciones, Sukuna, se burló. ¡Qué suciedad y qué peste! Este lugar no me merece. Aún así, puedo presentirlo. Nos estamos acercando a la basura que me robó mi parte del poder. Silbido. De repente, una pequeña figura apareció ante Kagami. Él levantó la mirada y la encontró familiar, pero no podía recordar su nombre. Tenía ojos de color púrpura pálido con anillos que tenían un ligero parecido al Rinnegan pero carecían de su poder. Su cabello blanco y su protector de frente de ninja de hierba la identificaban como miembro de la Tierra de la Hierba. Ella era una joven de aspecto delicado. Kagami recordó su técnica familiar única. Dragon Life Rebirth, similar a la Oneso Life Reincarnation de Chiyo, sacrificar la propia vida para salvar a otro. Ah, sí, su nombre era Rikzetsu. Ella fue quien, en la línea de tiempo original, se sacrificó para salvar la vida de Naruto. La pequeña niña, de unos 7 u 8 años, sostenía firmemente un kunai y se mantenía firme frente a Kagami. Él sonrió. ¿Intentas robarme? Rikzetsu negó con la cabeza. No sigas adelante. Hay un monstruo aterrador en la ciudad de Gozu. Morirás. Todavía hay tiempo para escapar antes de que salgan sus marionetas. Sintiendo su genuina preocupación, Kagami se agachó ligeramente para encontrar su mirada. Entonces, ¿por qué estás aquí, pequeña niña? El dolor recorrió el rostro de Rikzetsu. Negó con la cabeza con fuerza. No te preocupes por mí. Solo vete. Ignorando su advertencia, Kagami continuó hacia la ciudad de Gozu como si estuviera paseando por su patio trasero. Oye. Te dije que no fueras. Rikzetsu, claramente en pánico, corrió a bloquear su camino nuevamente. Sígueme. Kagami la esquivó, con tono tranquilo. Esto es solo un poco de entretenimiento. Cuando la figura de Kagami se alejó en la distancia, Rikzetsu dudó antes de apretar los dientes y seguirlo. Ella no podía explicar por qué, pero se sentía obligada a seguirlo. Esta persona y, al sentir que Rikzetsu lo seguía de varios cientos de metros, Kagami sonrió. Le gustaba la gente buena, sobre todo cuando aún le resultaba útil. Su tolerancia hacia ellos aumentó considerablemente. Él no era como Sukuna, un maníaco que mataba a la gente solo porque le daba la gana. Cada técnica tenía sus límites. Dudaba que el jutsu familiar de Rikzetsu pudiera afectarlo, pero si se cultivaba, podría servir como una medida de seguridad para Shisui, una moneda de resurgimiento. En ese momento, era la amenaza abierta más importante del mundo, esencialmente el jefe final contra el cual otros elaboraban estrategias. No tenía miedo de la confrontación directa, pero sus debilidades eran demasiado obvias. Incluso la tumba de su abuela fue fuertemente sellada para evitar la interferencia de las técnicas de reanimación. La mejor solución hubiera sido la cremación, pero no pudo hacerlo. Sin embargo, para otros no tenía tales reservas. Para evitar la intromisión de Orochimaru, se instituyó la cremación como una nueva política en Konoha. Incluso Sakumo estuvo de acuerdo después de encontrarse con la forma reanimada de Tobirama. La culpa es del villano ninja de rango S, Orochimaru. En cuanto a Shisui, Kagami le había hecho una promesa a su abuela: cuidaría de él. A diferencia de Uchiha Itachi, Kagami no le dictaría un camino a Shisui.
Lo guiaría en el desarrollo de una base moral sólida y luego le permitiría explorar el mundo y tomar sus propias decisiones. Mientras que otros solo tuvieron una oportunidad, Shisui tuvo varias. Incluso si muriera debido a una elección equivocada, Kagami lo traería de regreso para intentarlo nuevamente. De ninguna manera dejaría que Shisui muriera joven y se lo contara a su abuela. Cuando el sol se puso, la ciudad fantasmal apareció ante nosotros, y los gruñidos resonaron desde adentro. Comenzaron a surgir figuras parecidas a zombies. Su número parecía infinito. Chapter 93. Chapter 93. The God of Shinobi, Ashirama Senju. Capítulo 93. El dios Shinobi, Ashirama Senju. Aldea de Konoha. Las murallas originales que rodeaban Konoha habían desaparecido, reemplazadas por un bosque que rodeaba la aldea. Más allá de ese bosque se extendía un anillo de pueblos recién construidos, donde cuanto más cerca estaba el terreno del centro de la nación, más caro se volvía. Las calles más cercanas al corazón de la nación estaban llenas de casas de juego y tabernas, un refugio para cierto tipo de personas. Una mujer llevaba años viviendo en estas calles. Konoha sabía de su presencia, pero decidió dejarla en paz. Shizune, Saketilde, tráeme más sake. La cara de Tsunade estaba sonrojada mientras arrastraba las palabras, sosteniendo una taza de sake con manos temblorosas. Mientras tanto, Shizune se quedó congelada, agarrando fuertemente a Tonton, casi estrangulando al pequeño cerdo. 4 figuras con sombreros de paja estaban de pie frente a la mesa de Tsunade. A través de los huecos de los sombreros, Shizune vislumbró sus rostros. Señora Tsunade, y una de las figuras colocó su sombrero sobre la mesa. Una figura alta bloqueaba la luz de la ventana. Tsunade lo miró con los ojos entrecerrados, con la mirada inicialmente nublada por la confusión, como si se preguntara si había bebido demasiado. Luego, la sorpresa la dominó gradualmente, y sus pupilas se dilataron. Fue como si la hubiera alcanzado un rayo. Sus ojos, muy abiertos, se clavaron en su rostro y su embriaguez se desvaneció al instante. El hombre sonrió cálidamente. Pequeña Tsunade, ¿cuánto tiempo sin verte? Con su largo cabello negro y su sencilla túnica blanca, parecía casi idéntico al hombre de sus recuerdos. Y su voz y el primer Hokage, Ashirama Senju. Pariente grande y Tsunade, aunque ya no era joven, no pudo evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Luego se fijó en las otras figuras. Segundo tío abuelo. Viejo Sarutobi. ¿Esto fue obra tuya, Orochimaru? En la pequeña taberna, había sucedido lo impensable. Todos los Hokage anteriores se habían reunido en un solo lugar. Pequeña Tsunade, mírate. ¿Así es como debería ser un shinobi? El tono de Tobirama Senju era de reproche, pero su preocupación era evidente. Incluso parecía un poco culpable. Segundo tío abuelo, y sigue igual que siempre. ¿Y qué carajo está pasando aquí? Edo Tensei, suspiró Hiruzen Sarutobi. No esperaba que las cosas llegaran a esto, pero Orochimaru lo usó para invocar al primer y segundo Hokage de vuelta de la tierra pura. Se activó una barrera invisible, garantizando que incluso las personas sentadas en las mesas cercanas no pudieran escuchar su conversación. Ante la mirada de Orochimaru, Shizune salió corriendo rápidamente. El primero y yo regresamos recientemente, dijo Orochimaru, tomando asiento y mirando a Tsunade con una media sonrisa. Hiruzen se rascó la cabeza con torpeza. Delante del primer y segundo Hokage, por favor, muestren respeto y llámenme por mi título. Tsunade miró a Hiruzen con disgusto, respiró hondo y se burló. Por mucho que me disguste Uchiha Kagami, te desprecio aún más por perturbar el resto de los muertos, Orochimaru. Desde que perdió a su hermano menor y a su amante en la Segunda Guerra Shinobi, Tsunade se había vuelto cínica y desarrolló hemofobia. Se pasaba los días sumida en el alcohol y el juego. Cuando comenzó la Tercera Guerra Shinobi, se negó rotundamente a participar y abandonó Konoha con Shizune. Si no fuera por su estatus único, sus acciones la habrían convertido en una ninja rebelde. Watergate y Sakumo habían hecho la vista gorda ante su comportamiento, siempre y cuando no dañara al país del fuego. Orochimaru tomó algo de comida de la mesa con indiferencia y dijo: han pasado tantas cosas en Konoha. Sentí la necesidad de informarle al anterior Hokage sobre la situación. Y ahora la imagen está bastante clara. Tobirama resopló con frialdad. Los clanes que ayudaron a fundar Konoha están casi extintos. Por lo que he oído, Uchiha Kagami exterminó a la familia principal Hyuga y convirtió a la rama familiar en subordinados. La maldad de Kagami supera incluso a la de Madara. No podemos permitir que se descontrole. Ashirama Senju permaneció en silencio, observando tranquilamente a Tsunade, como si la comparara con su yo más joven. Segundo Lord Hokage, Hiruzen dudó. Parecía confundido, pero finalmente suspiró y dijo: todo esto es culpa mía. Fallé en mi deber como Hokage. No sé nada sobre el incidente de Hyuga, pero muchos clanes ninja se redujeron durante las guerras. Incluso y durante los tiempos difíciles de la guerra, Danzo y yo realizamos experimentos de liberación de madera y mono. Eso ya lo sé, interrumpió Tobirama. Para proteger la aldea, los sacrificios de los clanes son inevitables.
Es su deber como ciudadanos de Konoha. Lo importante ahora es restablecer el orden. Como Orochimaru no quiere ser Hokage, podemos reconocer el puesto de Minato, pero debe haber supervisión. Y revocar el estatus de ninja rebelde de rango S de Orochimaru. Además, no se puede permitir que los Uchiha dominen el país del fuego. Esta paz actual es temporal. Puedo verlo. Los Uchiha inevitablemente iniciarán la guerra más grande en la historia Shinobi. Hiruzen se quedó paralizado y se giró hacia Orochimaru. ¿Te has convertido en un ninja rebelde? ¿Qué importa? Es solo una etiqueta. El tono de Orochimaru era indiferente mientras su mirada se posaba en Hashirama. Sabía que el hombre que realmente tomaba decisiones aquí era el primer Hokage. Hashirama dirigió a su clan durante el período de los reinos combatientes y creó el sistema de una nación, una aldea. Aunque su visión podía estar limitada por su época, no era ningún tonto. Después de escuchar a Orochimaru explicar el estado actual del mundo Shinobi, Hashirama no decidió inmediatamente ir a la guerra con los Uchiha. Si Tobirama no hubiera mencionado que Madara aún podría estar vivo, Hashirama podría haber matado a Tobirama y regresado a la Tierra Pura. Incluso ahora, en un cuerpo debilitado del Edo Tensei, su poder era suficiente para aterrorizar a Orochimaru. Para Hashirama, los muertos no debían inmiscuirse demasiado en los asuntos de los vivos. El futuro lo decidiría la siguiente generación. Pequeña Tsunade. Y cuando Hashirama habló, todos guardaron silencio y escucharon atentamente. Miró a Tsunade con una mirada tierna. La guerra aún no ha parado, ¿verdad? Lamento que hayas tenido que soportar tanto dolor. Estallido. Tsunade ya no pudo contener sus emociones. Volcó la mesa y se desplomó en los brazos de Hashirama, sollozando desconsoladamente. Sus sentimientos habían estado reprimidos durante demasiado tiempo. No tenía a nadie en quien confiar, lo que la sumió en una desesperación cada vez mayor. Solo la ebriedad podía escapar del dolor. Después de un largo rato, Tsunade se secó las lágrimas, sus ojos estaban rojos e hinchados. Hashirama se levantó lentamente. Gran hermano, y voy a Konoha a verlo con mis propios ojos. Mencionaste que el rostro de Madara está tallado en la roca Hokage. Tengo curiosidad. Y me gustaría conocer a este niño que se le parece. Tobirama dijo con gravedad. Hermano, ese chico Uchiha es muy fuerte. Sin todo tu poder, es mejor que Yauge. Un aura aterradora llenó la barrera, presionando a Tobirama como una montaña. Tobirama y la profunda mirada de Hashirama parecía un abismo infinito. Incluso Orochimaru se sintió paralizado bajo su peso, como si se enfrentara a su depredador natural. Incluso en un estado incompleto, el poder que exudaba, este era el dios Shinobi. Cada palabra de Hashirama parecía tan pesada como una montaña. Dije que iría yo mismo. Todos esperarán aquí. Y no hacer nada. Chapter 94. Chapter 94. Do you remember how many loaves of bread you've eaten? Capítulo 94. ¿Recuerdas cuántas hogazas de pan has comido? Hashirama Senju entró en Konoha con una caravana de mercaderes, con la mirada perdida, maravillado como un niño en un mundo nuevo y grandioso. Todo era diferente a la aldea que una vez conoció. La arquitectura antigua y tradicional ya era escasa. A lo largo de las calles se extendían tiendas llenas de todo tipo de productos, de los cuales solo pudo reconocer algunos. Aparte de los traficantes de armas, la mayoría de los comerciantes preferían la estabilidad que ofrecía Konoha. Aunque las ganancias eran menores debido a la regulación de precios, las mercancías se vendían rápidamente y los comerciantes no tenían que preocuparse por los bandidos en el camino. Las fuerzas ninja de Konoha aún no podían cubrir la totalidad del país del fuego, pero garantizaban la seguridad de las rutas comerciales clave. Aunque los muros de Konoha habían desaparecido, los puestos de control aún estaban atendidos por guardias. Equipos de Uchiha y Ikaga que trabajaban juntos para evitar infiltraciones hostiles. Pero Hashirama Senju no era un hombre común. Si hubiera querido entrar, ningún Uchiha común podría detectarlo, ni siquiera aquellos con el Mangekyou Sharingan. Mientras deambulaba por las calles y callejones durante horas, Hashirama comenzó a comprender la mayor diferencia entre esta nueva Konoha y la que había conocido. Una sensación de orden. Todos parecían saber qué hacer y qué no. Había respeto y acatamiento a las normas. Cuando la fuerza de policía Uchiha se hizo cargo por primera vez de mantener el orden, no hubo grandes problemas, pero Hashirama sintió que algo no andaba bien. El problema no eran los Uchiha. Habían seguido las reglas al pie de la letra. El problema eran los aldeanos. Los Uchiha eran firmes defensores de la ley por encima de los sentimientos. Pero en una aldea donde casi todos estaban conectados por lazos familiares o de clan, hacer cumplir la ley podía fácilmente ofender a toda una red de personas. Y no se podía esperar que alguien no sintiera resentimiento cuando castigaban a su ser querido. La mayoría de la gente priorizaba el parentesco sobre la razón. Este conflicto fundamental entre la ley y la emoción era un debate que había persistido durante milenios. Tobirama no se equivocó al designar a los Uchiha como los ejecutores de la justicia.
Eran, por naturaleza, los más adecuados para el cargo. Hashirama observó caravanas mercantes que parecían estar al borde del conflicto. Pero una simple mirada a los Uchiha que patrullaban cerca apaciguó de inmediato cualquier disputa. Hashirama sabía que el poder sin control podía corromper a cualquier grupo. Por eso, él y Tobirama disolvieron el clan Senju. Si no lo hubieran hecho, la reputación y la influencia de los Senju habrían consolidado la posición de Hokage como un rol hereditario dentro de su clan. Pero el orgulloso Uchiha nunca aceptaría tal escenario. El clan Uchiha era propenso a los extremos emocionales, y la solución de Tobirama había sido la supresión. No podía arriesgarse a la posibilidad de que un Uchiha emocionalmente comprometido ocupara el cargo más alto. Esto no era un prejuicio, sino una conclusión que Tobirama había sacado de innumerables experimentos, todos destinados a proteger el bien común. Tobirama no odiaba a los Uchiha, pero simplemente se negaba a apostar por la estabilidad de la aldea, o el futuro del mundo ninja, y por su capacidad para controlar sus emociones. Caminando por el camino hacia el edificio del Hokage, Hashirama miró hacia la roca del Hokage y notó dos nuevas caras talladas junto a la suya. Una leve sonrisa adornó sus labios. Madara, si te hubieras convertido en el segundo Hokage, quizás la aldea habría resultado así. No, y probablemente no. Aunque no quiero admitirlo, y la verdad es que no eras apto para el liderazgo en aquel entonces. Si tan solo Izuna hubiera sobrevivido, al llegar al edificio del Hokage, Hashirama supo que sería más difícil entrar sin ser detectado. Las barreras allí eran como telarañas. Fáciles de romper para él, pero difíciles de sortear sin dejar rastro. Después de un breve momento de reflexión, alteró una de sus técnicas de jutsu. Dentro de la oficina del Hokage, Minato acababa de resolver una disputa con un funcionario local. Ya era la hora del almuerzo y estaba a punto de abrir la lonchera que Kusina había preparado con amor para él. Antes de que pudiera morderlo, sintió una leve fluctuación de chakra. Agarrando su kunai especial, se giró hacia un rincón de la habitación donde había una planta en maceta. De las hojas de la planta, una mano se extendió. Antes de que Minato pudiera lanzar su kunai, una voz profunda emergió de la vegetación. Jaja, disculpa la intrusión. Pensé que esta era la mejor manera de conocerte. Una figura de un verde brillante surgió de la planta. Hashirama Senju se quitó el sombrero y sonrió cálidamente. Hokage de Konoha, soy Hashirama Senju. Hay algunas cosas que me gustaría preguntarle, si le parece bien. A las puertas de la ciudad Linterna Demonio, bajo la sombra de las murallas de la ciudad, las hordas de zombies estaban envueltas en llamas carmesí, ardiendo como lotos ardientes de retribución kármica. Desde la distancia, la inquietante escena casi parecía una ciudad iluminada por miles de linternas. Rikzetsu se quedó paralizada por la sorpresa, incapaz de creer lo que estaba presenciando. No hubo ninguna gran exhibición de energía, ni siquiera las señales más simples con las manos. Sin embargo, en un instante, decenas de miles de no muertos quedaron reducidos a cenizas. Con las manos en los bolsillos, Uchiha Kagami evitó cuidadosamente la suciedad del suelo mientras caminaba hacia la ciudad. Las piernas de Rikzetsu se movieron por sí solas, obligándola a seguirlo. De repente, un rugido ensordecedor la detuvo en seco. Una bestia enorme, con las alas abiertas, estaba posada sobre las murallas de la ciudad. Sus 4 extremidades eran gruesas y musculosas y exudaban poder. Una cabeza grotesca ostentaba enormes alas, y sus fauces abiertas estaban surcadas por 2 hileras de colmillos gigantes. Toda la criatura irradiaba un aura de pura malicia. Era la monstruosa descendencia de la caja de la felicidad definitiva, nacida junto con Satori. Mukuro, y la voz de Rikzetsu tembló cuando reconoció a la bestia. Su amiga de la infancia, Mukuro, había sido consumida por la luz roja que emanaba de la caja y transformada en esta abominación. Su razón para quedarse allí era encontrar una manera de salvarlo. Durante incontables noches, el sonido de los gritos de Mukuro desde el interior de la caja la había perseguido. Tu chakra es inmenso, gruñó la bestia, abriendo ampliamente sus enormes mandíbulas. SHHHSHHHSHH. Con un movimiento de sus enormes alas, innumerables plumas con forma de cuchillas cayeron. Cuidado, gritó Rikzetsu. Pero antes de que las plumas pudieran alcanzar a Kagami, se disolvieron como hielo en agua hirviendo. ZZZZT, un crepitante corte negro y carmesí partió el aire. El golpe de tinta atravesó a la bestia, partiéndola en 2. La energía residual se expandió hacia afuera, destrozando su cuerpo. ¿Y por qué? La voz de Mukuro estaba llena de incredulidad mientras su cuerpo se desintegraba. Podía sentir miedo, instinto asesino, nadie podría atacarme. La esbelta figura que estaba de pie sobre sus restos respondió. ¿Por qué debería sentir deseos de matar a alguien que comete un delito? Desde su posición elevada, Kagami miró hacia la caja negra en el corazón de la antigua ciudad. La caja de la felicidad suprema y Chapter 95. Chapter 95. Desher. Capítulo 95.
La acción La Caja de la Felicidad Suprema. Un arma final de la era del sabio de los 6 caminos. Cada una de sus 4 caras mostraba una expresión de alegría, ira, tristeza o felicidad, con finos jirones de niebla roja filtrándose de ellas. Eso es, dijo Sukuna, recostado sobre un montón de huesos mientras observaba la caja a través de la visión de Uchiha Kagami. Esta cosa ha absorbido gran parte de la energía. Antes de que Kagami tomara el control de la vena del dragón, si la energía negativa del mundo ninja se cuantificara como una sola unidad, Sukuna, con su naturaleza espiritual maldita, podría absorber 3/10 partes de ella. Esa cantidad ya era inmensa, lo que le permitía evolucionar continuamente y acumular vastas reservas de energía maldita. Sin embargo, desde que los sellos de otros monstruos comenzaron a romperse, Sukuna apenas pudo absorber algo de esa energía. A diferencia de él, estas criaturas no estaban selladas, y esta desigualdad lo agitó profundamente. Es injusto. Decía Sukuna a menudo. Cuando todos estuvieron sellados, Sukuna confió en su poder para obtener 3/10 partes de la energía disponible. Pero ahora que los demás eran libres, podían atiborrarse de casi toda la porción, mientras que Sukuna apenas recogía lo que quedaba. El rey de las maldiciones encontró esto intolerable. Sukuna había controlado brevemente el cuerpo de Kagami y percibido el mundo exterior. Confiaba en que, sin su sello, podría controlar al menos la mitad de la energía disponible y, eliminando otros obstáculos, podría reclamarla toda. Pero Kagami se negó a morir. A pesar de su monólogo interior, Sukuna no expresó su frustración. Había aprendido de primera mano lo venenosa que podía ser la lengua de Kagami y lo inútil que era discutir con él. El Sharingan de Kagami giró hacia su Mangekyou Sharingan. Un corte negro y rojo atravesó el aire y se estrelló contra la caja de la felicidad definitiva. Auge. El piso de piedra circundante se desintegró en polvo, pero el corte no dañó la caja. A diferencia de la indestructibilidad de la tabla de piedra de los 6 caminos, esta caja parecía redirigir la energía del corte hacia un espacio alternativo, tal vez su propia dimensión interna oscura. Por muchos cortes negros que Kagami lanzara, el resultado era el mismo. La caja parecía menos un objeto sólido y más una manifestación física de energía maligna. Kagami recordó que, en la línea temporal original, la caja de la felicidad definitiva nunca fue destruida. Fue arrojada al mar por el 8 colas. El hecho de que hubiera sobrevivido desde la época del sabio de los 6 caminos era un testimonio de su naturaleza única. Desde que Kagami empezó a cuidar de su abuela, no ha estado inactivo. Mediante la técnica de conversión Yin-Yang, ha equilibrado gradualmente su energía física y espiritual. Si bien no hubo una comparación directa, Kagami sintió que su poder ocular ahora rivalizaba con el de Uchiha Madara en el Valle del Fin, aunque su fuerza física todavía estaba ligeramente por debajo de la de Hashirama Senju. Con la técnica de curación inversa, su cuerpo podría regenerarse tan rápido como el de Hashirama. El principio de Kagami era desarrollarse de manera uniforme, sin dejar debilidades evidentes. Para desbloquear el sello de Sukuna, Kagami también había estudiado técnicas de sellado con Kushina y Minato. No le había mentido a Sukuna. Podía quitarse el sello del ojo derecho en cualquier momento. Sin embargo, decidió conservarlo por razones similares a la filosofía de Gojo Satoru en Jujutsu Kaisen. El Mangekyou Sharingan de Kagami siguió una evolución única. Él prefería llamarlo el Mangekyou Sharingan perfecto, que poseía 4 habilidades de alto nivel. Su ojo izquierdo albergaba el destructivo Black Slash y la aumentativa Yin-Yang conversión. Su ojo derecho contenía el secreto demonio carmesí y otra habilidad reservada para situaciones extraordinarias. Para Kagami, Sukuna era simplemente el cuidador de su ojo derecho. Sin darse cuenta, Sukuna se enorgullecía de haberlo sellado. Sin oponentes inmediatos capaces de desafiarlo, Kagami no tenía prisa. Pausó sus intentos de corte y realizó una serie de sellos manuales. Un tenue chakra púrpura envolvió su cuerpo. En el reino espiritual de Kagami, Sukuna observó la energía de la vena del dragón filtrándose a través de la puerta de sellado hacia el mundo físico. ¿Fue intencional?, se preguntó Sukuna. Del pecho de Kagami emergió una cadena translúcida con cabeza de dragón que se disparó hacia la caja de la felicidad definitiva, envolviéndola capa por capa. La caja se agitó violentamente, emitiendo aullidos guturales, pero las fauces del dragón la sujetaron con fuerza, conteniéndola. Vena de dragón. Gran vínculo terrestre. Las habilidades naturales de supresión de la vena del dragón, combinadas con la maestría de Kagami en las técnicas de sellado, le otorgaron una ventaja abrumadora contra entidades tan malévolas. La cadena comprimió la caja en una pequeña esfera, que la cabeza del dragón tragó rápidamente, arrastrándola al espacio espiritual de Kagami. Detrás de la puerta de sellado carmesí, Sukuna observó cómo la vena del dragón depositaba la caja sobre la montaña de cadáveres y ríos de sangre. Sentado en la tabla de piedra de los 6 caminos, Kagami se burló. Parece que ahora tienes compañía. Una vez que capture a Morim, todos pueden comenzar un juego de Mahjong.
Sukuna miró la caja antes de volver su mirada hacia Kagami. Kagami, ¿alguna vez te has preguntado y...? Comenzó Sukuna. ¿Que este espacio de sellado podría ser tu habilidad más singular? No solo yo, sino también la vena del dragón, y ahora esta caja, ¿cómo puedes contener tanta energía? Preguntó Sukuna. Las personas no son tazas diseñadas para contener magma. Kagami sonrió con suficiencia. ¿Por qué no te preguntas por qué estamos en esta línea temporal? La existencia es razón suficiente. ¿Debería preguntarme por qué tengo manos? ¿Por qué tengo pies? No soy filósofo. Mientras mi poder funcione, eso es todo lo que me importa. Kagami dijo Sukuna, con la mirada ensombrecida. Tienes el poder de expulsarme, o incluso de matarme. ¿Por qué no lo haces? Sabes que nunca podrás domarme, dijo Sukuna. Preferiría desaparecer antes que inclinarme ante nadie. Kagami se quedó en silencio por un momento antes de sonreírle a Sukuna. Nada en este mundo es absoluto. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? No puedo usar la energía negativa directamente, pero tú puedes convertirla en energía espiritual. ¿Por qué abandonaría un camino tan claro hacia el poder? Para mí, ya sea la vena del dragón, tú o la caja, todos son iguales. De pie, la forma de Kagami comenzó a desvanecerse. Basta de charla. Tu comida está lista, come. Mientras su imagen desaparecía, Kagami añadió. Y no te molestes con esas cursis líneas de te arrepentirás de esto. Son exagerados y aburridos. Chapter 96. Chapter 96. Eavens Fall. Capítulo 96. La caída del cielo. Rikzetsu esquivó con cuidado las llamas carmesí mientras se acercaba al centro de la ciudad en ruinas, con la mirada fija en la figura solitaria que se encontraba en medio de la devastación. Una densa niebla negra se retorcía como serpientes, siendo absorbida lentamente por su cuerpo. La caja de la felicidad máxima ya había desaparecido. Sus pupilas se dilataron y temblaron violentamente. El arma definitiva de Kusagakure, transmitida a lo largo de incontables generaciones, ¿cómo pudo ser destruida? O peor, ¿y este hombre, como Mukade, habría sido devorado por él? La lógica le gritaba que corriera, que escapara de ese lugar lo más rápido posible. Independientemente de las circunstancias, ese hombre no era un ser humano común. Cuando el último rastro de niebla negra desapareció, Uchiha Kagami respiró profundamente y sus sentidos se expandieron hacia afuera. La energía negativa contenida dentro de la caja de la felicidad máxima era inmensa, suficiente para servirle como una fuente de poder durante mucho tiempo. Sin embargo, la destrucción de la caja no significó que Sukuna heredaría automáticamente su parte de energía. Fue como si la caja hubiera sido capturada, pero su negocio del mal no se detendría. Sería dividida y consumida por otras entidades malévolas. El mundo ninja era una fuente inagotable de energía negativa. Sin embargo, antes de que estas entidades monstruosas se liberaran de sus sellos, ¿a dónde se había ido toda esa energía? A las bestias con cola. Es probable que una parte haya fluido hacia las bestias de cola, o, más precisamente, la malicia humana las había influenciado. Inicialmente, las bestias de cola eran guardianes puros y benévolos del mundo ninja. No eran maldiciones ni deidades de la destrucción, sino seres con potencial de crecimiento y una afinidad natural por la armonía. Tomemos como ejemplo a Kurama, el 9 colas. Si quisiera, podría controlar la energía natural de todo el planeta. ¿Para qué preocuparse por emociones negativas? Pero incluso Kurama acabó contaminado por la contaminación espiritual de la humanidad. Más adelante en su vida, se dio cuenta de ello y buscó refugio en lugares aislados y deshabitados. Lo que pasó después fue histórico. Madara Uchiha lo capturó y Hashirama Senju lo encerró. El zorro de 9 colas, originalmente un símbolo de amor y paz, se convirtió en un demonio zorro que encarna el odio. ¡Qué injusticia! No es de extrañar que Kurama odiara tanto a Madara. Había estado viviendo en paz, solo para ser perturbado por personas que codiciaban su poder. Un día, un lunático de ojos rojos apareció y lo llamó bestia y luego lo ataron e inmovilizaron durante décadas. TSK. No necesitabas empatía para ver lo lamentable que era eso. Kagami podía sentir débilmente corrientes de energía negativa convergiendo hacia el oeste. Ese debe ser Morim, supuso. Otro supuesto demonio destructor de mundos. Con suerte, este representaría un mayor desafío que la caja de la felicidad definitiva. Su mirada se dirigió a las puertas de la ciudad, donde vio a Rikzetsu de pie, vacilante. Aunque estaba visiblemente aterrorizada, la niña no había huido. Parecía decidida a descubrir una verdad, algo que no podría dejar de saber. Cuando Kagami se acercó, reunió todo su coraje para hablar. Mukade. ¿Sabes dónde está Mukade? Kagami se agachó ligeramente, sonriendo. Cuando le haces una pregunta a alguien, ¿no deberías al menos explicar quién es esa persona o a dónde podría haber ido? Rikzetsu suspiró aliviado. Parecía inhumano, después de todo.
Señalando hacia los restos fragmentados de la criatura que acababa de destruir, continuó. Mukade era mi amigo. Hace un año, la caja de la felicidad definitiva provocó la sublevación en la ciudad Linterna Demonio, tanta gente murió. Los ancianos dijeron que Mukade se convirtió en ese monstruo, pero yo lo sé, lo sé. Me lo dijo en un sueño. Está dentro de esa caja. Kagami asintió pensativamente y luego respondió. Cualquiera que sea devorado por la caja de la felicidad suprema tendrá su alma eternamente atormentada, incapaz de encontrar la paz. En tus términos, significa que jamás podrá alcanzar la tierra pura. Los ojos de Rikzetsu se llenaron de lágrimas. No, y no puede ser, ¿y cómo pudo pasar esto? Y ella agarró la manga de Kagami, con una mirada suplicante. Por favor, Mukade sufre muchísimo. Te lo ruego, sálvalo. ¿Salvarlo? Kagami negó con la cabeza. Ya está muerto. No hay salvación. La mano de Rikzetsu cayó flácida y sus lágrimas cayeron en cascada como gotas de lluvia. Kagami colocó una mano cálida sobre su cabeza, su voz suave. Su alma ha sido contaminada sin remedio. La única misericordia que puedo ofrecerle es la aniquilación completa. Lo que debes hacer ahora es vivir bien. Si Mukade fuera realmente tu amigo, eso es lo que querría para ti. Señaló en una dirección y colocó un shuriken con el emblema Uchiha en sus manos temblorosas. Dirígete a la Tierra del Fuego y encuentra al clan Uchiha. Dile que te lleven con un chico llamado Shisui. Él cuidará de ti. Has sobrevivido en un lugar como este. Eres fuerte. Puedes hacerlo, ¿verdad? Rikzetsu miró fijamente el shuriken, con sus ojos llorosos fijos en Kagami. Uchiha. Incluso a su corta edad, había oído el nombre. Los Uchiha eran el clan más renombrado de los últimos años, los gobernantes del País del Fuego. Ella no sabía qué tan fuertes eran, pero Mukade le había dicho una vez que la Tierra del Fuego era el único refugio que quedaba en esta era caótica. Agarrando fuertemente el shuriken, hizo una última pregunta. ¿Mukade realmente encontrará la paz? Por supuesto. Puedo prometértelo. Kagami se quedó en silencio, observando mientras Rikzetsu se alejaba, girándose cada pocos pasos. Se escuchó la voz de Sukuna. Ja. Un montón de mentiras, como siempre. Sukuna recordó lo que le había hecho a Itadori. Sin importar cuánto le rogó el niño, se había negado a salvar a su amigo. No habría sido difícil localizar el alma de Mukade en la caja o purificarla con tu liberación Jinjan. Pero le dijiste que era imposible, solo cortar, ¿cómo se llama? Se burló Sukuna. ¿Cautiverio? Bonus ni siquiera es una buena palabra. Kagami se giró y comenzó a caminar en la dirección opuesta a Rikzetsu. Posee una rara técnica de resurrección. Considérala mi póliza de seguro para Shisui. Sukuna rió fríamente. Entonces, ¿planeas usarla como detonante para el despertar del Mangekyou de tu hermano pequeño? Eres más retorcido que yo, Kagami. Kagami se encogió de hombros. No me hagas parecer un hermano mayor obsesivo y controlador. ¿No puedo ser simplemente un alma caritativa que intenta salvar a una niña miserable? Y G. En las fronteras del país de los pájaros, Kagami aceleró hacia la tierra de los demonios, ansioso por terminar su trabajo y regresar a casa. El aire fuera de la Tierra del Fuego era casi insoportable. De repente, Kagami se detuvo y su corazón dio un vuelco. Él miró hacia arriba. Al principio era solo un punto débil en el cielo. Pero a medida que pasaban los momentos, crecía rápidamente y su forma se hacía más clara. Un meteorito enorme, envuelto en llamas rugientes, se precipitó hacia la Tierra como una bola de fuego ardiente. Incluso a miles de kilómetros de distancia, el aire rugía bajo su opresivo descenso. Fue como si un dios había desatado la ira divina sobre la Tierra. El meteorito se dirigió directamente hacia la ubicación de Kagami. Quebrar. Kagami juntó sus manos y su chakra surgió, levantando una nube de polvo. Su Sharingan brillaba de asombro, curiosidad y, sobre todo, excitación. Chapter 97. Chapter 97. Del Tsutsuki. Capítulo 97. El Tsutsuki. A medida que el meteorito se acercaba al suelo, la inmensa presión del viento arrancó árboles enormes, hizo rodar rocas y sacudió la tierra violentamente. Auge. La enorme roca celestial se estrelló contra el suelo con un rugido estremecedor y provocó temblores en toda la tierra. Nubes de polvo se elevaron en el aire cuando el impacto dejó un cráter colosal con roca fundida acumulándose en su centro. Cuando el humo se disipó, una imponente figura humanoide semiformada, de color negro y rojo, se encontraba en el cráter. Dentro de su Susanoo, Uchiha Kagami miró hacia el cielo. En el cielo, innumerables meteoritos más pequeños llovían como flechas ardientes y sus estelas luminosas pintaban el cielo. Aunque eran más pequeños que los primeros, su gran número era abrumador. Ni siquiera se molestaron en saludarnos, simplemente pasaron directamente al tiro mortal. En la luna. Dentro del palacio celestial del clan Tsutsuki. El Tsutsuki Toneri estaba frente a un enorme ojo dorado.
El Tenseigan, el ojo supremo del linaje Amura de los Otsutsuki, rivalizaba con el Rinnegan del linaje de Agoromo. Representaba la cúspide de la evolución del Byakugan. El Tenseigan era una fusión del Byakugan de los descendientes de Amura, con un poder inmenso. No solo podía manipular meteoritos, sino que, llevado al límite, incluso podía mover la mismísima luna. Cerca de allí se encontraba un joven muchacho con ojos vacíos y sin rasgos distintivos. «Padre, ¿qué estás haciendo?» Tsutsuki Toneri fijó su mirada en el mundo shinobi de abajo, atrayendo meteoritos hacia la superficie del planeta a través del poder del Tenseigan. «El mundo que Agoromo creó ha fracasado», dijo fríamente. «Durante 1000 años, no ha conocido más que guerras sin fin. Y ahora, se ha convertido en una tierra de demonios». Su expresión se oscureció. «Peor aún, uno de los descendientes de Agoromo está absorbiendo fuerzas malignas. Si no se le controla». Y Toneri se volvió hacia el chico con voz solemne. «Se convertirá en el ser que nuestros antepasados registraron, el dios del mal supremo». Toneri se arrodilló y tocó suavemente la mejilla del niño. «Shinen, aún queda una rama del Byakugan en la tierra. Con tu linaje puro Tsutsuki, si te combinas con su Byakugan puro, puedes despertar tu propio Tenseigan». Se puso de pie y mantuvo la voz firme. «Me queda poco tiempo. Los meteoritos por sí solos no pueden matar a ese monstruo. Descenderé y usaré una parte del poder del Tenseigan para asegurar nuestra destrucción mutua». Después y por primera vez, la expresión de Toneri se suavizó. «Debes transformar este mundo tal como lo concibieron nuestros antepasados. Serás el progenitor del mundo ideal». Frente a la incesante lluvia de meteoritos, el Susanoo negro y rojo agarró su espada con fuerza. Barra oblicua. Un arco colosal en forma de media luna de energía negra y carmesí atravesó el aire, destruyendo los meteoritos que se aproximaban. ¡Bum! 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 Las explosiones resonaron en el cielo y su fuerza dispersó espesas nubes de ceniza y llenó el cielo de relámpagos negros. Unos momentos después, el rayo cesó, dejando tras de sí una tormenta de cenizas y brasas, como si el mundo mismo se hubiera reducido a cenizas. De pie sobre su Susanoo, los ojos carmesí de Kagami se fijaron en un vacío oscuro que se abría en el cielo. Del vacío emergió una figura solitaria. Vestido con túnicas antiguas adornadas con patrones de tomoe, su piel de alabastro brillaba tenuemente bajo la tenue luz. Su largo cabello blanco azulado ondeaba como seda, y su Byakugan, teñido de amarillo, resplandecía con un brillo sobrenatural. Tsutsuki Toneri había cruzado el vacío entre la luna y la tierra, llegando a su suelo. Hacer clic. Debajo de los rizos de Kagami, su ojo derecho emitió un crujido audible. Toneri activó las venas alrededor de su Byakugan, su visión reveló a Kagami como una densa masa de pura maldad. Así que los descendientes de Agoromo han caído hasta aquí, no perdió tiempo en palabras. Levantando la mano, Toneri desató un brillante rayo de chakra amarillo. El rayo se abalanzó, denizando el aire a su paso y dejando una estela distorsionada. Su resplandor era cegador, como si pudiera quemar el alma. Los labios de Kagami se curvaron en una sonrisa. Su Mangekyou Sharingan izquierdo giró, y su diseño de 4 puntas brilló. Silbido. Un corte de energía negra y carmesí atravesó el aire y chocó con el rayo dorado. Auge. La colisión creó una explosión cegadora, liberando ondas de choque que destrozaron los alrededores como un huracán. A partir del impacto se formó un enorme orbe de luz que brillaba como un sol en miniatura saliendo sobre la tierra. Pero antes de que la luz se disipara, otro rayo dorado atravesó el perímetro de la explosión, curvándose de forma antinatural mientras apuntaba a Kagami. Ya había despedido a su Susanoo. Aunque era adecuado para batallas a gran escala o enemigos masivos, Kagami se dio cuenta por el enfrentamiento anterior que su Susanoo no podría soportar tal ataque. Este debe ser el poder del Tenseigan, por sus recuerdos, Kagami sabía que el Tenseigan estaba a la altura del Rinnegan. Si bien carecía de su versatilidad, la compensaba con creces con su puro poder destructivo. Su demostración de fuerza más extrema, la explosión de reencarnación de la rueda dorada del Tsutsuki Toneri, que partió la luna por la mitad de un solo golpe. Si dividir la luna puede liberar a Kaguya al Tsutsuki, quizás debería pasarle ese consejo a Zetsu Negro. Deja de perder el tiempo jugando con los Uchiha. Estallido. Una placa de piedra grisácea apareció ante él. El rayo dorado, capaz de atravesar paredes de acero con facilidad, se dispersó inofensivamente contra su superficie como gotas de agua. ¿Eso es sí? Toneri frunció el ceño, percibiendo una extraña familiaridad. La tablilla emanaba un aura que recordaba a las estatuas ancestrales de Amura. Antes de que pudiera procesarlo, una sombra lo envolvió. La tableta de piedra, ahora envuelta en un ominoso chakra azul púrpura, cayó en picado hacia él. Toneri levantó la mano y había una leve mueca de desprecio en sus labios. Un orbe amarillo de chakra se formó en su palma, apuntando a la losa que descendía.
Los Utsutsuki se enorgullecían de su superioridad, ejerciendo poderes mucho más allá de las simples técnicas shinobi. Sin embargo, en el momento en que su orbe de chakra tocó la piedra, Toneri se congeló con incredulidad. En lugar de neutralizarlo, la piedra destrozó su orbe de chakra al impactar. La presión comprimió el aire, creando un estruendo ensordecedor cuando la losa lo golpeó. Chocar. Toneri fue enviado a toda velocidad hacia una montaña cercana y la fuerza la destruyó convirtiéndola en una cascada de escombros. Kagami aplaudió y docenas de cortes de energía se materializaron en el aire y convergieron en la montaña que se derrumbaba. La roca, que una vez fue sólida, se desmoronó como tofu, desintegrándose en una enorme ola de polvo y escombros. Saltando sobre los escombros, Kagami blandió espadas gemelas, acercándose a los restos de su oponente. ¿Sigues con vida, Eri? Su salto se detuvo bruscamente. Sin previo aviso. Silbido, una barra de chakra negra atravesó el corazón de Kagami. Un hombre con túnica blanca, con la piel marcada con dibujos negros, apareció ante él. Una larga trenza le caía desde la nuca. Agarrando la vara, su voz era helada. Me has estado buscando, ¿verdad, Uchiha Kagami? Yo también, durante un milenio y para el recipiente perfecto. La fría mueca de Higen se amplió al encontrarse con la mirada de Kagami. Pero lo que le esperaba no era desesperación. Era un par de Mangekyou Sharingan giratorios, su siniestro poder encendiendo el aire. Los labios ensangrentados de Kagami se curvaron en una sonrisa. Ah, así que me encontraste, Chapter 98. Chapter 98. Tsukuyomi no Mikoto. Prison of the Underworld's Calamitous Killing Tomb. Capítulo 98. Tsukuyomi no Mikoto. La tumba de la muerte calamitosa de la prisión del inframundo Higen. Una figura antigua de hace mucho tiempo. Durante la época en que el Tsutsuki Kaguya y el Tsutsuki Ishiki llegaron a la tierra para plantar el árbol divino, Ishiki fue emboscado por Kaguya. El árbol divino devoró la mitad de su cuerpo. Apenas escapando con vida, Ishiki finalmente parasitó el cuerpo de Higen, tomando control por completo de su conciencia. El nombre Higen ahora no era más que una etiqueta para esta nave. Ishiki el Tsutsuki controlaba todo. Uchiha Kagami observó los patrones negros que se extendían por el cuerpo de Higen. Los intrincados diseños emanaban una belleza surrealista y aterradora. El Sharingan, su estado más poderoso que se alcanza cuando ambos ojos se sincronizan, brilló intensamente en las cuencas de Kagami. Sus ojos, más potentes incluso que los del Mangekyou Eterno, poseían una profundidad misteriosa. A diferencia de otros Mangekyou Sharingan, el aura de Kagami no era de una oscuridad fría y opresiva. Era, en cambio, la esencia de un abismo sin fin, insondable e infinito. Mientras Kagami permanecía inmóvil, una negrura comenzó a extenderse desde él como una gota de tinta salpicando el lienzo del cielo. Higen se burló por dentro, encontrando la mirada del Sharingan de Kagami sin una pizca de miedo. Un descendiente de ese detestable Kaguya. Esos linajes inferiores no merecían su preocupación. Con un giro casual de su muñeca, Higen empujó la barra de chakra más profundamente en el pecho de Kagami, destrozando completamente su corazón. Mientras el cerebro permaneciera intacto, el vaso aún podría cumplir su propósito. Aunque el cuerpo de Kagami no era el ideal, su perfección, el equilibrio perfecto entre el yin y el yang, era similar a una esfera perfecta. Esta compatibilidad ya no importaba. Un recipiente tan excepcional sin duda le permitiría a Ishiki Tsutsuki lograr la resurrección completa. Higen había llegado cerca del campo de batalla durante el descenso del meteorito. Tras siglos de paciencia, muy pocas cosas lograron despertar su interés. Pero el meteorito, procedente de la luna, captó su atención. Él sabía quién estaba sellado en la luna. Kaguya Tsutsuki, la miserable mujer que había causado su caída. Sus heridas aún no habían sanado del todo y no podía moverse con libertad. Si Kaguya se liberara ahora, su poder tras consumir la fruta del árbol divino superó con creces el máximo de Ishiki. Si escapaba y desataba otro Tsukuyomi infinito, no habría escapatoria. Al principio, Higen solo quería investigar al invocador del meteorito. En cambio, se topó con un tesoro inesperado. Uchiha Kagami. El nombre no le era desconocido. El Uchiha más fuerte Ata era, probablemente a la par de Uchiha Madara hace décadas. Una vez había observado a Madara desde la distancia. Los Uchiha no eran aptos como recipientes para la resurrección. Tampoco lo eran los Senju ni los Uzumaki. Cada linaje tenía sus fortalezas y debilidades, pero ninguno estaba equilibrado. Incluso como recipientes, su duración era limitada. Era mejor permanecer en su huésped actual mientras buscaba un contenedor adecuado. Pero Kagami y este descendiente de Kaguya poseía un cuerpo de perfección incomparable. Es más, Kagami parecía estar al tanto de la existencia de Ishiki, ya que había enviado gente a buscar a un monje llamado Higen. Higen no podía entender cómo, pero no importaba. Una vez que ocupara este cuerpo, podría extraer los recuerdos de Kagami y aprender todo.
Grandes cantidades de chakra fluyeron a través de la vara incrustada en Kagami, inscribiendo marcas Kama en su piel. El Kama, una habilidad exclusiva de los Otsutsuki, comprimió todos los datos de Isiki en un solo sello, integrándolo dentro de su recipiente. Esta recipiente llevaba una marca negra en forma de diamante conocida como Kama. En pocas palabras, Kama era un archivo comprimido. Al descomprimirse por completo, permitió que el Otsutsuki resucitara por completo. El principio era similar a la resurrección de Kaguya a través de Madara o la resurrección parcial de Sukuna a través de sus dedos. Un poder estándar entre demonios y monstruos. Cuando la transferencia de chakra disminuyó, Higen sonrió. Abandona tu inútil resistencia, dijo con tono mesurado, como si se dirigiera a un súbdito conquistado. Deberías sentirte honrado de servirme. Es la mayor bendición que una criatura inferior como tú podría recibir. Preservaré tu conciencia, añadió con fingida dulzura. Serás el último testigo del fin de esta estrella. Acepta tu destino. Al final, su voz se llenó de alegría, como un hombre saboreando una buena comida. Eres bastante ruidoso. Grieta. La sonrisa triunfante de Higen se congeló cuando Kagami levantó su mano, cortando la varilla de chakra con facilidad. Imposible. La mente de Higen dio vueltas. ¿Cómo pudo una criatura tan despreciable cortar mi vara de chakra? Incluso si dominara la liberación del Yin-Yang, la brecha cualitativa entre nosotros es insalvable. Los ojos carmesí de Kagami, brillando con malicia, parecieron atravesarlo. Con un movimiento tranquilo y casi desdeñoso de su espada, Kagami habló. Tú, inferior Tsutsuki, no puedes comprender el poder del Sharingan. Golpear. Kagami levantó su espada, sosteniéndola horizontalmente en una mano. La punta de la hoja apenas tocó el aire, pero debido al contacto se extendieron ondas hacia afuera. La oscuridad consumió el entorno. El cielo, el sol, la tierra, los bosques, todo perdió su color. Un zumbido bajo resonó en el aire. El espacio que los rodeaba estaba envuelto en oscuridad, como si el mundo mismo hubiera sido tragado por un abismo sin fondo. Una energía espesa, de color negro rojizo, se agitaba como si fuera un ser vivo y emanaba un aura opresiva y sofocante. Algo estaba mal. Los instintos de Higen le gritaban que huyera. Activó su técnica espacio-temporal con la intención de escapar de ese espacio amenazante. Pero no pasó nada. Sus pupilas se encogieron cuando se dio cuenta de la horrible verdad. El jutsu espacio-tiempo ya había sido neutralizado. Su mirada se dirigió hacia abajo, centrándose en el viscoso fluido negro-rojo que se extendía por el suelo. El líquido interfirió con su capacidad de manipular el espacio-tiempo. Al mirar hacia arriba, Higen vio a Kagami parado frente a un enorme ataúd negro, cuya base estaba construida sobre una escalera de restos esqueléticos. Un líquido negro rojizo brotaba de los bordes del ataúd, pulsando con un ritmo antinatural. Kagami hundió su espada en el cráneo de una figura esquelética, presionando sus palmas juntas. Un poderoso rugido resonó cuando un colosal dragón azul púrpura emergió, su cuerpo teñido de negro mientras se enroscaba sobre el ataúd. Suspendido sobre el ataúd, el dragón se transformó en una siniestra luna negra. Los labios de Kagami se curvaron en una sonrisa sádica mientras murmuraba. Esto fue preparado especialmente para cobardes patéticos como tú, que dependen de técnicas espacio-temporales para escapar. Él levantó las manos. Expansión del dominio, Tsukuyomi no Mikoto. La tumba de la muerte calamitosa de la prisión del inframundo. Auge. Innumerables cabezas esqueléticas comenzaron a girar y contorsionarse, transformándose en torres negras en espiral. La expresión de Kagami era de éxtasis, no simplemente ebrio de poder sino deleitándose con la sublime sensación de unidad con el mundo. Lágrimas de color rojo sangre se filtraron desde su Mangekyou Sharingan, su aura malévola inundó el espacio oscuro. Higen frunció el ceño y formó otra barra de chakra en su mano. Gusano insolente. Te arrepentirás de esta arrogancia y esta será tu tumba. Sonido metálico. Kagami desenvainó su espada, ahora envuelta en chakra negro entrelazado con venas carmesí, y se enfrentó a la vara de Higen con un choque resonante. Desde lo alto de su trono esquelético, Kagami se burló de su oponente, con un tono lleno de desdén. Las criaturas inferiores como tú deberían mostrar respeto al dirigirse al noble Uchiha. Auge. En el dominio sin luz, varillas negras y espadas carmesí chocaron, sus chispas iluminaron la oscuridad sin fin. Chapter 99. Chapter 99. The Degeneration of the Tsutsuki. Capítulo 99. La degeneración del Tsutsuki. El Mangekyou Sharingan izquierdo llevaba Kai, Black Slash y Yin Yang conversión, mientras que el derecho llevaba Scarlet Demon y Tsukuyomi no Mikoto. Tsukuyomi no Mikoto, otro nombre de Tsukuyomi, es una deidad que gobierna la noche. El Tsukuyomi de Uchiha Itachi arrastró a los oponentes a un reino ilusorio donde controlaba el tiempo, el espacio y todos los factores.
Sin embargo, el Tsukuyomi no Mikoto de Uchiha Kagami proyectó su dominio espiritual a la realidad, congelando el tiempo y el espacio dentro de un área determinada. Una técnica de alto nivel por excelencia, tenía poco valor contra oponentes sin habilidades de espacio-tiempo. Tsukuyomi no Mikoto, la tumba asesina calamitosa de la prisión del inframundo, no era una técnica ocular independiente. Era un marco construido sobre Tsukuyomi no Mikoto. Impulsado por el control completo de la vena del dragón por parte de Scarlet Demon, integró la ley de las 10 sombras, la técnica del camino negro, técnicas de sellado y el método de expansión de dominio inspirado en Sukuna. El componente clave fue el poder ocular incomparable de Kagami, fusionándolo todo a la perfección. Esta técnica había sido reservada para tomar a Sukuna una vez que madurara, usando el dominio para subyugarlo por completo. Kagami nunca dudó de la astucia de Sukuna. Estaba seguro de que Sukuna eventualmente analizaría y diseñaría una contramedida para esta técnica. Pero y no importaba. Kagami siempre había considerado lento el desarrollo de Sukuna. Necesitaba que el rey de las maldiciones evolucionara continuamente para cumplir con sus expectativas. Nunca elegiría el camino más seguro. Como le dijo una vez a Sukuna. Kagami no temía al riesgo ni al desafío. Él siempre estaba dispuesto a morir. El camino hacia la verdadera fuerza no tenía atajos, solo repetidas rupturas de los grilletes de la vida y la muerte. Auge. La varilla de chakra chocó contra la espada negra y se separaron inmediatamente. La expresión de Jigen permaneció indiferente mientras giraba su arma, moviéndola con fuerza para crear una poderosa ráfaga dirigida a la cara de Kagami. Kagami se desvió ligeramente, esquivando el golpe con facilidad. Su espada se desvió, apuñalándose contra las costillas de Jigen, específicamente el riñón. Sonido metálico. Los reflejos de Jigen eran agudísimos. Rápidamente retrajo su vara para bloquear el golpe. La espada y la varilla de chakra chocaron con un crujiente anillo metálico. Las varillas de chakra ordinarias no eran particularmente duraderas, como Kagami había demostrado antes cuando cortó una. Consciente de ello, Jigen reforzó la dureza de su vara. Habiendo sido emboscado una vez por Kaguya, Jigen se había vuelto extremadamente cauteloso. Incluso contra Kagami, a quien consideraba una criatura inferior, había decidido iniciar el encuentro con un ataque furtivo. Ahora, mientras luchaba, la mente de Jigen trabajaba incansablemente para analizar y desmantelar este extraño dominio. Para él, Kagami era sorprendentemente formidable, pero solo hasta cierto punto. Lo que realmente lo inquietó fue la incapacidad de utilizar técnicas de espacio-tiempo para escapar. Si Kaguya, o uno de sus descendientes como el sabio de los 6 caminos, hubiera dejado un plan de contingencia, podría significar problemas. Sus ojos iban de un lado a otro, observando el espacio sombrío que lo rodeaba. ¿Qué clase de monstruosidad es esta? Liberación Yin-Yang, energía natural, técnicas de sellado y una aura siniestra y malévola, y su mente repitió el momento en el que Kagami había usado la tabla de piedra de los 6 caminos para aplastar a Otsutsuki Toneri. Este hombre parecía comprender que los jutsus tradicionales eran ineficaces contra los Otsutsuki. Y Kagami lo había estado buscando, a Jigen, incluso antes de este encuentro. Ni siquiera Kaguya debería haber sabido de su existencia. ¿Pudo haber sido el sabio de los 6 caminos? Eso podría explicar las cosas. Después de todo, él era el hijo de Kaguya y la protección del mundo contra su locura. Uchiha Kagami, parece que sabes bastante sobre nosotros. El tono de Jigen era tranquilo mientras bloqueaba hábilmente el implacable ataque de Kagami. A pesar de la ferocidad del taijutsu de Kagami y la rapidez de sus golpes, Jigen mantenía la ventaja. El taijutsu era uno de sus puntos fuertes. La espada negra bailó en una ráfaga de ataques implacables. Kagami sonrió levemente. Estudiar simios es una asignatura habitual para los humanos. Jigen negó con la cabeza con desdén. Si crees que los golpes verbales me inquietarán, te equivocas. Solo te hacen parecer desesperado. ¿Te inquieta? La sonrisa de Kagami se desvaneció y su voz se volvió repentinamente seria. Realmente creo que los de tu especie son inferiores. Nacidos con una esperanza de vida anormalmente larga, un inmenso poder innato y la capacidad de reencarnarse mediante transferencia de datos. Sin embargo, lo único que hace tu raza es pastorear a 10 colas, alimentar al Tsutsuki para cultivar árboles divinos. Kagami rió fríamente. Me recuerdas a un viejo chiste. 2 campesinos fantasean con los lujos de la vida de un emperador, concluyeron que el emperador debía utilizar una alzada de oro para cultivar. Ja 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 ja. No eres diferente de los tontos que usan alzadas doradas. Un rayo negro y rojo crepitó en la espada de Kagami mientras la blandía con fiereza. Miles de años de estancamiento, satisfechos con la mera cosecha. Desde el nacimiento hasta la muerte, sin alcanzar jamás una verdadera evolución de poder. Confiando en tu fuerza innata mientras temes a la muerte, siempre planeando la reencarnación, el Sharingan de Kagami ardía con desprecio.
Jigen se congeló momentáneamente, sacudido por el implacable desprecio en la mirada de Kagami. Nunca y nunca nadie se había atrevido a mirar a un Otsutsuki con tanto desdén. Pioneros como el sabio de los 6 caminos, quien estableció la tierra pura. Pacificadores como Ashirama Senju. La ambición de Uchiha Madara y incluso Tobirama Senju, quien despreciaba la muerte pero buscaba la inmortalidad para dominar todo el ninjutsu. Y luego está Orochimaru y incluso Sukuna y el Sharingan de Kagami brilló siniestramente y su boca se curvó en una sonrisa escalofriante. Y lo más importante, yo. Este mundo y está lleno de seres mucho más fuertes que vuestra patética raza. Arcos de energía de color negro y rojo destellaron implacablemente en el dominio oscuro. Finalmente la espada de Kagami cortó la mejilla de Jigen, dibujando una fina línea de sangre. Dentro del dominio, todas las habilidades de Kagami, incluidos sus poderes oculares, estaban impulsadas por la vena del dragón. Usando la conversión Yin-Yang como convertidor, los atributos de energía natural hicieron que Jigen fuera incapaz de absorber los ataques con su kama. No solo eso. Desde que se estableció el dominio, su energía opresiva había erosionado sutilmente el estado mental de Jigen. Aunque fue algo menor, fue como si el agua desgastase una piedra. Combinado con los comentarios cortantes de Kagami y sus implacables golpes, la expresión estoica de Jigen finalmente se quebró. Suficiente y por primera vez, la ira brilló en los ojos, por lo demás impasibles, de Jigen. Silencio, criatura inferior. Swish. 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 Jigen empujó su palma hacia adelante, liberando docenas de varillas negras con la velocidad del rayo. Auge. Las varillas golpearon a Kagami, solo para que su forma se disolviera en humo blanco. Kagami reapareció en el flanco de Jigen, cortando en diagonal con su espada. Las técnicas del Tsutsuki pueden ser formidables, pero ni siquiera puedes contrarrestar algo tan básico como los clones de sombra. No tienes derecho a llamar inferior a la vida de este mundo. Se acabó. Jigen abandonó su refutación, concentrándose completamente en los poderes oculares de Ishiki, Sukuna y Kona. Esta habilidad le permitía encoger y agrandar instantáneamente objetos, incluidos él mismo y otros. El golpe de Kagami falló y Jigen se encogió al tamaño de un insecto. Pero Kagami no mostró ninguna sorpresa. Soltó su espada, formando en su lugar un sello con la mano. Sello de ataúd negro. Auge. Bajo la luna negra, el enorme ataúd se abrió de golpe, arrojando torrentes de oscuridad como la tinta que envolvieron el espacio alrededor de Jigen. En un instante, la energía negra se fusionó en una esfera perfectamente lisa, sellando a Jigen en su interior. Grieta, Chapter 100. Chapter 100. Ashirama Senju. Let me help you. Capítulo 100. Ashirama Senju. Déjame ayudarte. Mientras el sonido del sello al cerrarse resonaba. Auge. La esfera negra, aparentemente formada por un líquido espeso, parecido al alquitrán, se rompió violentamente. Un fluido pegajoso y viscoso goteó del cuerpo de Jigen. Uchiha Kagami, tenías razón. El clan Otsutsuki necesita realmente alcanzar una mayor evolución. Ondas de choque invisibles se irradiaron hacia afuera, dispersando el fluido negro persistente. Marcas negras más intrincadas se extendieron por el cuerpo de Jigen, y un único cuerno curvo brotó de su cabeza. El abrumador chakra que emanaba de él hizo temblar todo el dominio. Kama. Etapa 2. En la línea de tiempo original, Jigen, en este estado, destruyó el Susanoo perfecto de Sasuke y el modo 9 colas de Naruto con un solo golpe. Aunque sus heridas aún no habían sanado por completo, Kagami podía sentir claramente. Este poder sobrepasaba el suyo. Por supuesto, Kagami nunca había esperado que fuera fácil sellar a Jigen. Después de todo, luchar contra un jefe a menudo significaba enfrentarse a una segunda vez. Destruir el cuerpo de Jigen solo activaría la resurrección automática del verdadero Otsutsuki Ishiki. Kagami incluso había considerado atraer a Ishiki para marcarlo con el Kama y arrastrarlo hacia la puerta de los sellos. Pero no funcionaría. Era como intentar atrapar un poderoso Pokémon salvaje lanzándole una Pokéball sin debilitarlo primero. Estaba destinado a fallar. Hay una vieja pregunta que describe acertadamente esta situación. ¿Cómo meter un elefante en un frigorífico? La respuesta. Primero cortas el elefante en pedazos. Silbido. Kagami extendió ambos brazos, desatando innumerables cortes negros y rojos en el aire. Eres bastante impresionante, pero esto termina ahora. Auge. Jigen extendió la mano y aplastó uno de los cortes con sus manos desnudas. Swish. 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 Docenas de varillas negras brotaron del cuerpo de Jigen, disparándose como un maremoto. Los cráneos y los huesos se hicieron añicos bajo el ataque y un líquido negro se esparció por todas partes. El cuerpo de Kagami se balanceó hábilmente, su destreza física le permitió mantenerse al día con la percepción extrema de su Sharingan. En medio de la lluvia de varas, Kagami no retrocedió, avanzó. Zumbido.
Jigen se convirtió en un borrón, moviéndose tan rápido que ni siquiera el Mangekyou Sharingan de Kagami pudo rastrearlo. Era como si se teletransportara como con la técnica Raijin volador. Kagami lo sabía mejor. Era la habilidad ocular de Jigen, su kunai kona, la que encogía su cuerpo hasta casi hacerlo invisible y lo agrandaba cuando atacaba. Un concepto simple pero terriblemente práctico en combate. En el instante en que Jigen se encogió, Kagami no pudo verlo en absoluto. Mientras Kagami se burlaba del Tsutsuki, no bajó la guardia ni por un momento. Un fuerte golpe golpeó a Kagami directamente en el pecho, obligándolo a inclinarse hacia adelante por reflejo. ¿Dónde está esa arrogancia que tenías antes?, se burló Jigen. Kagami no respondió. Ya había logrado su objetivo, perturbar la compostura de Jigen. Ahora, el silencio serviría para agravarlo aún más. Como maestro manipulador de emociones, Kagami sabía que a veces las palabras no eran necesarias. El golpe a Kagami se sintió fuera de lugar. Jigen frunció el ceño. A pesar de su abrumador poder, sus golpes no parecían causar daño significativo. Entonces notó algo extraño. Las heridas que se había infligido antes, las heridas de sus barras de chakra, habían desaparecido. ¿Regeneración rápida? La mirada de Jigen se oscureció mientras examinaba el cuerpo de Kagami. Este recipiente, incluso tiene curación acelerada. Kagami se inclinó hacia atrás para esquivar otro ataque, sus dedos rozando la muñeca de Jigen. Barra oblicua. Un corte muy afilado estalló a quemarropa, cortándole 5 centímetros en la muñeca a Jigen. Jigen se congeló momentáneamente, estudiando la herida. Este corte y amplifica su poder de corte al entrar en contacto. ¡Qué técnica más insidiosa! Por primera vez, sintió un poco de respeto por el clan Uchiha. Mientras tanto, en el espacio mental de Kagami, Sukuna observaba la batalla con creciente interés. La precisión del ritmo de Kagami y Jigen, su perfecto control del poder. Cada enfrentamiento era una clase magistral de combate. Sukuna no pudo evitar recordar las palabras que Kagami dijo hace mucho tiempo. Hay mucha gente en el mundo shinobi que podría matarte, Sukuna. ¡Qué exasperante! Y aún así, los labios de Sukuna se curvaron en una sonrisa salvaje. ¿A qué sabrían estos Utsutsuki? Los golpes de Jigen se volvieron más rápidos e implacables. A los ojos de Kagami, parecía como si los movimientos de Jigen saltaran cuadros, sin transición entre acciones. En un momento, su puño estaba levantado. Al siguiente, ya lo tenía sobre él. ¿Este es tu supuesto dominio? Jigen se burló mientras acorralaba a Kagami con sus feroces ataques. Crees que me has atrapado, pero solo has sellado tu propio destino. O quizás, sin habilidades espacio-temporales, estabas condenado desde el principio. Kagami no se molestó en responder. Después de todo, incluso el jutsu de invocación básico era una forma de ninjutsu de espacio-tiempo. Ignorar las burlas de Jigen solo lo enfureció aún más, lo que provocó que gastara más chakra en su ataque cada vez más agresivo. Golpeado y maltratado, Kagami parecía estar en peores condiciones. ¿Dónde está esa actitud arrogante ahora, muchacho?, rugió Jigen mientras preparaba otro golpe devastador. Pero justo cuando su puño descendió, silbido. Kagami desapareció, reapareciendo en lo alto de una torre de calavera negra. Mientras se ajustaba un hueso dislocado, sacó casualmente una capa de repuesto de un pergamino y se la colocó sobre los hombros. Su rostro hinchado se curó rápidamente y Kagami le dirigió a Jigen una sonrisa torcida. Los dientes de Jigen se apretaron. Lo había sentido, una leve onda de chakra del espacio-tiempo. ¿Qué carajo está pasando? Este dominio debía afectar a ambos lados por igual. Jigen activó nuevamente su kunai kona, cerrando la distancia en un instante. Sin embargo, en el momento en que llegó a la torre de la calavera, Kagami ya se había trasladado a otra. Jigen evacuó rápidamente el campo de batalla. Había 88 torres negras. No importa. Todo lo que necesitaba hacer era apuntarlos a todos simultáneamente. Pero justo cuando finalizó su estrategia, las torres comenzaron a cambiar de posición de manera impredecible. Tsukuyomi no Mikoto, la tumba de la muerte calamitosa de la prisión del inframundo. Su característica definitoria, la supresión. La técnica nunca tuvo como objetivo matar, fue diseñada para domesticar a Sukuna. Al provocar a Jigen para que usara repetidamente sus poderes oculares, Kagami buscó agotarlo, forzando a que su chakra o su esperanza de vida se agotaran. Kagami no fue tan tonto como para enfrentarse a Jigen en una competición directa de fuerza. Ya había superado sus límites al soportar los ataques de Jigen para perfeccionar su taijutsu. Arriesgarse a la muerte no significaba buscarla. Al darse cuenta de la estrategia de Kagami, Jigen cambió de táctica. En lugar de perseguir a Kagami, centró su atención en la luna negra de arriba. La luna, pulsando siniestramente, parecía ser la fuente ante dominio. Si destruyo eso,
La luna negra tembló como si algo dentro de ella estuviera a punto de liberarse. Auge. Una figura enorme bloqueó el camino de Jigen. Un temible demonio blindado con placas de color negro y rojo se alzaba ante él. Moguro, Susanoo blindado. Desde su posición en lo alto de una de las torres negras, Kagami cruzó los brazos y observó cómo se desarrollaba la escena. La luna, que alimentaba el dominio, se sustentaba enteramente gracias a la vena del dragón. Naturalmente, necesitaba un protector. Mientras tanto, en el mundo exterior y sobre la tierra destrozada, una esfera de color negro puro se encontraba siniestramente colocada. Mientras Jigen permanecía inconsciente, Kagami tenía una vista tanto del interior como del exterior del dominio. Emergiendo de los escombros, Tsutsuki Toneri desató implacables ataques contra la esfera negra. Para él, Kagami era un demonio que estaba atravesando una evolución impía y había que detenerlo. Pero no importaba lo que intentara, invocar meteoritos o desatar poderosos ataques de chakra, la esfera permanecía impermeable. La mitad del clon de sombra de Kagami emergió de la esfera, monitoreando la situación externa. Había mantenido su verdadero cuerpo dentro, preparado para las contingencias. Ahora, uno había llegado. Una figura se acercó, moviéndose a una velocidad cegadora, aparentemente imperturbable ante la devastación que los rodeaba. Había pocos en el mundo shinobi actual capaces de tal hazaña. Cuando la figura se acercó, Kagami frunció el ceño. Toneri por sí solo no era suficiente para amenazar el dominio. Pero este hombre y el clon de sombra formó un sello, listo para alertar al verdadero cuerpo de Kagami. Se oyó una voz estridente. Uchiha Kagami. Así que eres tú el que causa todo este alboroto. Tengo algunas cosas que discutir contigo, sobre Madara, jajaja. Pero primero, déjame ayudarte a lidiar con este tipo. Auge. La tierra rota y desolada tembló de repente cuando un dragón de madera colosal surgió del suelo.